Señores miembros del Tribunal Antiimperialista que asumen la responsabilidad de estudiar casos tan importantes como el que ahora estamos presentando, el caso de una empresa transnacional que después de contaminar durante décadas la Amazonía sudamericana y particularmente la Amazonía ecuatoriana, se niega a aceptar las decisiones del sistema jurídico, del sistema judicial ecuatoriano, y no solamente eso, sino que además de negarse a cumplir con las sentencias legítimamente establecidas en nuestro país, impulsan juicios penales fuera del Ecuador contra los afectados, contra los contaminados, contra las familias de los muertos por la contaminación, contra las familias de los que están viviendo al lado de nauseabundas fosas de residuos tóxicos. Chevron ahora las demanda a ellos, los pájaros contra las escopetas, y también demanda al Estado ecuatoriano para, en una actitud de cinismo exacerbado, pedir que seamos los ecuatorianos los que le devolvamos a ellos lo que a ellos les corresponda pagar de indemnización por la contaminación que produjeron. Eso es lo que vamos a denunciar, señores miembros del tribunal. Durante el siglo XIX y el XX, el imperialismo europeo y estadounidense, sedientos de un expansionismo por razones económicas y de geopolítica, llevaron a cabo distintas acciones a lo largo y ancho del planeta. En algunos casos optaron por la burda vía militar a través de sangrientas invasiones, de las que sabemos mucho los latinoamericanos, desde hace más de 150 años, con el famoso Walker en Nicaragua, y de allí, sin cesar, en América Latina y también, por supuesto, en otras regiones del mundo. Este fue el caso de la ocupación en otras regiones del mundo a Polonia por parte de la Alemania nazi, el imperialismo francés y después estadounidense, que mostraron su irracionalidad cuando trataron de doblegar al aguerrido pueblo vietnamita, las invasiones a Angola, Cuba, Argelia, entre otras, constituyen casos que recordamos como parte de la historia reciente. En ocasiones distintas a las mencionadas, el imperialismo se manifestó a través del apoyo a la materialización de golpes de Estado en países cuyos gobiernos no comulgaban con sus intereses imperiales, habiendo incluso organizado algunos de ellos, como se conocería posteriormente. No solo los permitieron, sino que los organizaron. Acto seguido se instauraban regímenes militares títeres de los intereses de la metrópolis. América Latina tiene un largo historial en esta materia. ¿Cuánta gente fue desaparecida, torturada y asesinada por las dictaduras del Cono Sur? Regímenes no democráticos, respaldados y organizados por el imperialismo norteamericano. Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, nada más para mencionar los países donde más sangre se derramó bajo esta dinámica imperial. Una dinámica que contó con la complicidad de algunas élites gobernantes de dichas naciones, carentes de visión y ajenas a los intereses de las grandes mayorías. Ante la excusa de impedir la proliferación del comunismo en la región latinoamericana, muchos principios del derecho humanitario e internacional
fueron pisoteados en el marco de estos golpes de Estado y posteriores dictaduras. Pero no solo los derechos humanos fueron expropiados, queridos miembros del tribunal. También no fueron el principio de la igualdad de soberanía estatal, el principio de no injerencia en los asuntos internos, del cual se desprende el principio a la libre autodeterminación de los pueblos a elegir su gobierno y su forma de ejercer la política. Estas máximas fueron flagrantemente ignoradas cuando la CIA, agencia de inteligencia del gobierno estadounidense, apoyó económica y logísticamente a la consecución del golpe de Estado en contra del gobierno electo legítimamente de Salvador Allende en Chile. En las jornadas de ayer y hoy se ha revisado a la luz de varios casos la dinámica que caracteriza el tipo de despojo de los derechos humanos y de los recursos naturales propios del imperialismo en su versión clásica. Bien sea a través de invasiones militares, gestación de golpes de Estado y o campañas de desestabilización, el imperialismo ha buscado la forma de influir en la política nacional de muchos países periféricos. Ya en la última década de este siglo se ha atestiguado algunas invasiones por una coalición imperialista disfrazada de intervenciones humanitarias en Irak, Afganistán, Libia y ahora en Siria. Desde hace algunas décadas hasta la actualidad, los países en vías de desarrollo empiezan a atestiguar otro tipo de agresión por parte de círculos del poderío económico mundial. Me refiero a la arremetida del interés del capital transnacional contra algunos estados del sur, en connivencia con parcializados centros para la resolución de controversias entre inversionistas y estados. Alerta, camaradas, el caso Chevron Texaco en el Ecuador es una muestra de esta nueva forma de agresión y de dominación. A inicio de los 90, las comunidades de la Amazonía ecuatoriana, uno de cuyos representantes ha intervenido justamente hace unos momentos, presentaron una demanda contra la petrolera Texaco, después comprada por Chevron. El motivo: daños al ambiente y a la salud de los pobladores de la zona como consecuencia de irresponsables y contaminadoras prácticas de extracción de crudo por parte de dicha empresa. Cabe mencionar que todo este impacto ambiental pudo haber sido evitado o minimizado si se hubiese tomado el necesario recaudo. La empresa, ahora Chevron Texaco, depositaria en aquel entonces de la tecnología necesaria para disminuir el impacto ambiental por las operaciones de extracción petrolera, tecnología ya implementada en los Estados Unidos, consistente en la reinyección en el subsuelo de los residuos tóxicos, optó por no usarla en el Ecuador. Su desmedido afán por incrementar sus utilidades en un país tercermundista para ellos, o sea, sin derechos, la condujo a violar una cláusula contractual por la cual dicha empresa se comprometía a hacer uso del sistema de reinyección aludido. Durante sus casi 30 años de permanencia en el Ecuador, Chevron Texaco perforó y operó 356 pozos, arrojando al suelo los residuos contaminantes de petróleo, para lo cual se abrieron aproximadamente 1000 fosas de contaminación. Estas, dada la irresponsabilidad de la empresa, no contaban con pisos para proteger la filtración de dichos residuos a través del suelo y contaminaron 2 millones de hectáreas de Amazonía ecuatoriana. La demanda interpuesta por las comunidades amazónicas, primero ante la justicia del Estado de Nueva York,
fue después trasladada, después de 10 años, a las Cortes ecuatorianas por pedido de Texaco, que decía, que alegaba que la justicia ecuatoriana era proba, era capaz de desarrollar un juicio justo y que ellos no querían que se hiciera el juicio en Estados Unidos. Seguramente creyeron que acá era más fácil arreglar de alguna manera que en los Estados Unidos, porque se conocía, era público, que en los Estados Unidos se habían producido muchas sentencias en contra de empresas que habían contaminado. Tenían temor que en los Estados Unidos les fueran a dictar una sentencia desfavorable y creyeron que en el Ecuador podrían arreglar las cosas de otra manera. En el 2011, tras los respectivos peritajes y los procesos judiciales, la Corte de Sucumbíos falló a favor de los demandantes de las comunidades y en contra de Chevron Texaco. El fallo, 18 años de lucha de las comunidades amazónicas para lograr este resultado. El fallo obligaba a la empresa a adoptar medidas de reparación ambiental por un monto aproximado de 8.500 millones de dólares. En aquel fallo se establecía que si la empresa no se disculpaba en los siguientes 15 días de emitido el fallo, la suma se duplicaría, asunto que sucedió. En noviembre del 2013, la Corte Nacional de Justicia, después de que el fallo subió en apelación y después de una segunda y última instancia, la Corte Nacional de Justicia resolvió la ratificación de la responsabilidad de Chevron Texaco en esta causa por contaminación. De tal manera que el juicio ha sido terminado, ha concluido y el fallo está en firme. Respetamos, el gobierno nacional, por supuesto, no puede hacer otra cosa que respetar la decisión de los jueces de que el monto establecido para resarcir los daños ocasionados regrese a su cuantía inicial de 8.500 o 9.000 millones de dólares, porque en el Ecuador la justicia está libre ahora de injerencia política partidaria. ¿Qué artilugios ha utilizado Chevron para ignorar su responsabilidad legal y para desprestigiar el Estado ecuatoriano? Se vale de un tratado bilateral de protección de inversiones firmado años después de que la empresa saliera del país. Chevron presenta entonces una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en un intento por hacer aparecer al Estado como el causante del eventual perjuicio económico de la empresa. Por si esto fuese poco, Chevron Texaco, con una inédita desfachatez, ha planteado un juicio contra los ciudadanos afectados por su contaminación ambiental ante la Corte Federal del Estado de Nueva York, acusándolos de haber conformado una asociación criminal dedicada a extorsionar a la empresa. A la demanda contra el Estado ecuatoriano en La Haya y al juicio contra los afectados en la Amazonía debe sumársela una millonaria, inmoral campaña mediática a cargo de esta empresa con el fin de desprestigiar la independencia de la justicia ecuatoriana y de desprestigiar al proceso transformador de la revolución ciudadana en nuestro país, que no vamos a permitir. Existen cifras que dan cuenta de un gasto aproximado de centenares de millones de dólares en los últimos años destinado por Chevron Texaco a hacer cabildeo en contra de nuestro país. Centenares de millones de dólares gastados en abogados, así como el financiamiento de dicha campaña mediática. En vez de usar esa plata en hacer daño, deberían usar esa plata en cumplir con sus responsabilidades. ¿Cuál es otra de las contundentes, entre comillas, pruebas de Chevron para que de la noche a la mañana transforme un conflicto entre privados
en uno que involucra al Estado ecuatoriano. Una foto del presidente Correa con los afectados de la Amazonía, que cuando inició el gobierno del presidente Correa, le fueron a informar sobre el juicio. Una foto, por supuesto, una de las obligaciones del presidente es escuchar a los ecuatorianos, a los ciudadanos ecuatorianos. Él no ha escuchado a Chevron. Chevron, en cambio, sí lo hizo con los gobiernos anteriores, en 11 oportunidades. También están esas fotos que no las ha sacado, en las que Chevron se reunía con los funcionarios, con los más altos funcionarios de los gobiernos anteriores al del presidente Correa, tratando de influir sobre ellos, para que ellos influyeran en la justicia ecuatoriana. En el caso de nuestro gobierno, eso no se produjo. Rigurosos estudios internacionales muestran, señores miembros del tribunal, que el actual sistema internacional de resolución de controversias o de arbitraje constituye un negocio perverso. Un grupo de abogados, en aras de mantener el negocio, es capaz de hacer que el interés privado prevalezca sobre el interés general, contrariando los más elementales principios o pilares del derecho. Uno de esos principios, el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, que lo utiliza como fundamento Chevron para emprender un juicio, para iniciar un juicio internacional, no contempla ese tratado la responsabilidad estatal por lo resuelto en un juicio entre particulares. Y el juicio de 18 años es entre particulares, es entre las comunidades amazónicas y Chevron Texaco. No está el Estado ecuatoriano involucrado en el mismo. Por tanto, no podía aceptar la competencia aquel tribunal. Pero hay otro elemento adicional. Constituye un hecho absolutamente antijurídico que se aplique la retroactividad en el Tratado Bilateral de Inversiones o del Tratado Bilateral de Inversiones. Este Tratado Bilateral de Inversiones, señores miembros del tribunal, entre Ecuador y los Estados Unidos, entró en vigencia en el año 1997. Texaco, después comprado por Chevron, se fue del país en 1992. Terminaron sus inversiones en este país y por tanto no puede aplicarse el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones con efecto retroactivo de 5 años, porque las leyes, los tratados se firman, se generan para lo venidero, no para lo anterior. Contrariar el principio de irretroactividad de la ley significaría un retroceso en el derecho internacional, un regreso a siglos en los que este, como otros principios universales consensuados por la comunidad internacional, como lo son el habeas corpus, la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso, no eran concebidos como posibles y necesarios, dada la tiranía del absolutismo monárquico. Es regresar allá. Un eventual fallo en contra de nuestro Estado implicaría un ilegítimo traspaso de una deuda de una empresa privada extranjera a todos los ecuatorianos. Increíble. Esta transnacional pretende, con la demanda contra el Estado ecuatoriano, obligar a que nuestros ciudadanos, los impuestos pagados por todos los ecuatorianos, paguen el daño que ellos ocasionaron. ¡Qué ironía! El afectado pagando por la afectación de la que fue víctima. Por eso es tan importante, permítanme esta pequeña digresión, trabajar como lo estamos haciendo en UNASUR por la creación de un centro sudamericano para la resolución y tal vez también para la mediación y resolución de conflictos entre estados y empresas privadas, en lo que estamos trabajando de manera muy activa los países sudamericanos y particularmente por una iniciativa particular del Ecuador. Ojalá en el futuro, ojalá no muy lejos en el tiempo, América del Sur y Latinoamérica puedan contar con sus propios centros de solución de controversias para que de verdad se haga justicia y no se aplique de manera absolutamente irregular
ilegítima la relación jurídica entre estados y empresas. La sociedad civil mundial empieza a solidarizarse con la causa del Ecuador, queridos compañeros. Son ya más de 30 los países que cuentan con comités de solidaridad con el Ecuador por el caso Chevron. Por todas partes del mundo, en Venezuela, en Nicaragua, en China, en España, en Francia, en el Reino Unido, en Cuba, en República Dominicana, en Sudáfrica, en la India, en Corea, en Israel, en Bélgica, Polonia, Rusia, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, México, por todos lados se multiplican los comités de respaldo a nuestro país. Es un alivio constatar que de toda crisis surgen oportunidades. Qué importante saber que la cruz no la cargamos solos, sino que la cargamos acompañados. Esa tremenda cruz de una injusta y desigual campaña mediática internacional. Este impasse otorga a la UNASUR y a la sociedad civil una clara oportunidad para cambiar estructuras injustas de poder privado transnacional, y confiamos que así será. El caso Chevron Texaco muestra cómo el intento por un desmedido e inescrupuloso afán de lucro pretende, con el aval de los poderes mundiales, aplastar el interés general y la soberanía de los estados, los cuales se manifiestan a través de una arquitectura arbitral, parcial y viciada. Claramente, una nueva manifestación del imperialismo, asunto sobre el cual ya ha alertado el compañero y presidente Rafael Correa. Debemos permanecer alertas en aras de innovar nuestras estrategias de lucha, que las dejamos ahora sí a su imaginación. Compañeros y compañeras, apelamos a su solidaridad como ciudadanos y ciudadanas del mundo, como jóvenes del mundo que somos. Necesitamos que se plieguen a esta causa, puesto que el daño que ha ocasionado esta empresa va más allá de las fronteras ecuatorianas. Sepan que incluso en los Estados Unidos, país sede de Chevron Texaco, existen afectaciones graves al ambiente ocasionadas por esta firma en Richmond, California. Pero también ha habido este tipo de daños en muchos otros países, en Perú, en Polonia, en Nigeria y en Angola. Hasta la fecha, esta empresa no se ha responsabilizado por sus malas prácticas atentatorias contra la sostenibilidad del ambiente y el respeto a los derechos humanos. En suma, necesitamos vencer una desigual batalla contra el poder del dólar. Solo a través de la solidaridad y la militancia esto será posible. Quiero, para terminar, traer a nuestra mente y a nuestro corazón la figura excelsa de ese ciudadano universal, de ese ciudadano de una estatura moral imposible de alcanzar por los relatos de su vida, por lo que él constituyó cuando nos acompañó acá en la tierra. Ahora, en algún lugar del infinito, el papá Madiba, Nelson Mandela, nos estará viendo. Los estará viendo, jóvenes del mundo, y estará orgulloso de ustedes. Estará orgulloso de que se hayan concentrado en la capital de la Revolución Ciudadana del Ecuador a discutir sobre el futuro de la humanidad, a discutir y analizar las estrategias del imperio y también nuestras estrategias. Y una de nuestras estrategias es unir nuestra capacidad, unir nuestras fuerzas, unir nuestro poder de movilización, de organización y de combate para poner en su lugar a estos poderes imperiales, para poner en su lugar a Chevron y a Texaco, que contaminan nuestro ambiente, que atentan contra la salud de los ecuatorianos y del mundo. Y estará con su sonrisa Mandela, con su ritmo, con su baile, con ese espíritu unitario, con ese espíritu de ciudadano del mundo.
indoblegable, con pasión, con sueños que nos los transmite a nosotros para que seamos capaces de seguir ese camino en contra de la discriminación, de la opresión, por la justicia y por el hermanamiento de los pueblos del mundo. Quiero agradecer, señores miembros del tribunal, la atención a la presentación de este caso de Chevron, Texaco y sus afectaciones en nuestro país. Nosotros pedimos a ustedes que analicen esta situación, que tengan más información sobre lo que esta empresa hizo en nuestro país. Y no solamente sobre eso, lo que quiere seguir haciendo ahora. Ya no es solamente el daño anterior, sino el daño subsiguiente. Y les pedimos a ustedes que consideren esto y tomen decisiones respecto a lo que el pueblo, la juventud del mundo debe de hacer respecto a este gravísimo tema. Chevron, Texaco, tendrá que aprender que hay un pueblo, el pueblo ecuatoriano, acompañado de los jóvenes del mundo, que no se doblega, que no se arredra, que no da su brazo a torcer y que luchará hasta que la justicia se imponga en este caso. Ecuador se mantiene con la frente en alto, con la lucha permanente y constante, y confiamos en que en las decisiones de este tribunal sean verdaderamente justas. Gracias por su atención. Que viva la juventud del mundo congregada en la capital de la Revolución Ciudadana.